Pregunto, ¿qué tipo de relación tienen ustedes con sus computadoras, con sus dispositivos móviles? ¿Podrían decir que los quieren? Bueno, cambio el eje ahora. Hablemos de los robots, que ya existen y cada vez más en distintos países del mundo. Algunos experimentos realizados con ancianos japoneses, a los que se les ordenó apagar a sus robots de apoyo emocional, detectaron reacciones airadas y negativas feroces. ¿Qué tipo de vínculo habían ido generando esas personas con esos aparatos? El robot les brindaba a esos ancianos cuidado, protección, seguridad, comunicación y también aprendizaje. Todos conceptos asociados a lazos familiares. Otra pregunta entonces, ¿qué cambios en la familia y hasta en las sucesiones pueden venir con el combo de robots e inteligencia artificial? Hablemos de afectos, hablemos de derecho de familia. Estamos otra vez con el doctor Matías Rodríguez, abogado especializado en gestión de telecomunicaciones y en derecho de alta tecnología. Matías, bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. Buen día a los oyentes. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Y bueno, porque vaya si las preguntas estas son erizantes, ¿no? Tenemos que ubicarnos en primer lugar, ¿dónde? ¿En el terreno de las emociones? Capaz que por ahí. Es un buen punto de partida. El tema es si se puede o no sentir afecto, aprecio, toda esa larga serie de denominaciones que tienen distintas emociones por sistemas artificiales. Tengamos claro, sistemas artificiales que de una manera u otra antropoformizamos. Que de una manera u otra, aun cuando no tengan un cuerpo, mentalmente los asimilamos a seres humanos, de una manera u otra, porque conversamos con ellos, porque nos cuidan. La psicología, la psiquiatría hace décadas que tiene bastante claro la respuesta a esto. Ya desde la década del 50, un psiquiatra inglés muy importante, en aquel entonces trabajando para la Organización Mundial de la Salud, desarrolló la teoría del apego, que es la relación que se crea entre el bebé y su primer cuidador, generalmente su madre. Después otros psiquiatras ingleses extendieron esa teoría a lo que llamaban los objetos transicionales. Digamos, la famosa frazada de Charlie Brown, esa que estaba todo el tiempo al lado de... O el trapito, como se le dice a veces en Uruguay. Ahí, ¿no? Está, el trapito. El trapito de los niños. Y bueno, el salto del trapito de los niños a un trapito un poco más complejo, que te cuida, que te responde... en el medio hasta está el perro, ¿no? O el gato. Claro, están las mascotas. Y todo eso te lleva a realmente poner en cuestión esa primera impresión que es, no, todo esto es absurdo. ¿Cómo alguien puede sentir afecto? Yo te pregunto. Hay gente que siente afecto por su teléfono celular, sobre todo en la época esta de los teléfonos inteligentes, recontracargados de chiches y de posibilidades. Hay gente que los valora mucho, ¿no? Y no solo eso. Bueno, todos conocemos a algún fanático, y no de ahora, de hace mucho, algún fanático de los coches. Claro, coches ahí hay clásicos, otro ejemplo. Pero en Japón hay más de 1 millón de jóvenes que se denominan hikikomori, apartados, que se caracterizan por no salir de su habitación de repente durante un mes, conectados constantemente a la computadora. Es prácticamente una tribu, una subclase. No nos olvidemos de algunos fenómenos de la década del 90 y principios de este siglo. ¿Tú te acuerdas, Emiliano, de los tamagotchis? Unos huevitos que tenían una pantallita y era una mascota virtual que había que, cada cierto tiempo, un par de horas, había que darle de comer virtualmente o hacerlos dormir, y de repente se morían. Y fue un furor colosal cuando se lanzó la moda de los tamagotchis. Y al final terminaron prohibidos en varios lados porque, ahora con la ola de las noticias falsas, capaz que se me genera alguna duda. En aquel momento me acuerdo
que vi varias noticias respecto a que niños o adolescentes habían tomado medidas drásticas por la muerte virtual de sus mascotitas. Algunos otros juguetes, los Furbies también, que terminaron hasta con una leyenda negra. O sea, no es insólito y no es desconocido para todos nosotros que entre esa cantidad de palabras, amor platónico, amor utópico, amor propio, amor materno, amor fraterno, podría haber un lugar, o para amor, o para afecto, o para aprecio, entre humanos y robots o computadoras. ¿Qué le darían los robots o la inteligencia artificial a los seres humanos? ¿Qué le aportarían que se parecería a una relación de afecto? Bueno, eso también está estudiado. En la década del 80 empezaron las publicaciones en journals de importancia científica sobre las razones por las cuales, por ejemplo, los seres humanos se enamoran. Y hay 8, 10 razones que, si las revisas, todas atienden al sentido común. Proximidad, semejanza, reciprocidad, algunas características deseadas, estabilidad, seguridad, y prácticamente ninguna de ellas podemos descartar de plano a un sistema artificial diseñado para comprendernos, para aprender de nosotros, para darnos satisfacción, y que además reacciona, porque acá lo que importa es lo que siente el ser humano. Reacciona de una manera que puede ser leída como absoluta lealtad, como absoluta concentración. Y bueno, hay que ver también las necesidades del ser humano, que es una de las razones por las cuales los humanos se enamoran. Vamos a bajar el ejemplo de los ancianos en Japón. Ya lo mencionaste, pero creo que vale la pena profundizar en él si estamos charlando de estas cosas, ¿no? Sí. Ese experimento que yo mencioné. Particularmente los paros son unas pequeñas foquitas bebé artificiales de color blanco, con una multitud de sensores que le dan apoyo emocional a ancianos con algunas formas de demencia. Recordemos, hemos hablado de eso, que Japón tiene un problema severo de falta de jóvenes para el cuidado de los ancianos y que hay un proyecto de nivel nacional para desarrollar robots de cuidado para eso. Que estás mencionando es un caso particular de esos robots. Sí, es uno de esos robots. A la población de ancianos con algunos problemas. Con algunos problemas de demencia. ¿Y entonces? Y esos robots le dan un apoyo emocional, las reacciones, esos sensores reaccionan a lo que los diseñadores entienden que son las necesidades de esas personas. Y en determinado momento, en condiciones de laboratorio, a un grupo, creo que eran 8, se les ordenó que apagaran los robots. Después de verificar que eran conscientes que eran robots, que no eran seres vivos, etcétera. Y las reacciones fueron complicadas. Fueron realmente complicadas, con consecuencias médicas en uno de los casos. Un experimento similar se hizo también en Europa, en el marco de otro proyecto, el proyecto Mario, que también es con robots de apoyo para personas ancianas. Y si bien las reacciones fueron un poquito más moderadas, fue el mismo patrón de indignación, como si se estuviera tratando de amenazar a seres queridos. No era un simple hecho de apagar un electrodoméstico, digamos. Aquí hay una cosa que señalar también en el caso de esa diferencia con los japoneses. Japón es un país que ve a los robots más como seres que como herramientas. Algunos autores dicen en la literatura del tema que eso es porque la religión de base, el sintoísmo, es un animismo. Otros dicen que como no tienen emigrantes para hacer los trabajos más complicados, como puede ser en Estados Unidos, etcétera, se genera un hueco social que puede ser completado por estos sistemas artificiales. Pero, más allá de esa diferencia de grado, los europeos reaccionaron igual.
lo que aparentemente mostraría que el ser humano tiene una tendencia a sentir emociones por los robots en las condiciones adecuadas. ¿Podemos llegar a pensar en casamientos entre seres humanos y robots? Podemos, si es por pensar. De hecho, hay un autor inglés, un doctor en... ¿Podemos llegar a pensar en adopción? ¿Podemos llegar a pensar en herencias? Podemos. Siempre partamos de que haya una evolución del derecho que les asigne algún tipo de personalidad, como hemos visto en otras charlas. La personalidad robótica. La personalidad robótica, y que las normas se modifiquen más o menos para adaptarse a los cambios que todo sistema normativo requiere ante circunstancias como esta. Ahora bien, primero, si toda la sociedad está cambiando, si toda la sociedad está participando cada vez más del ingreso de sistemas de inteligencia artificial de una forma casi invisible, como hemos visto en otras charlas, ¿cómo no va a cambiar la base de esa sociedad, que es la forma en que el artículo 40 de la Constitución se refiere a la familia? ¿Qué dice el artículo 40? Dice que la familia es la base de la sociedad. Si piensas, hoy en Estados Unidos hay 141 millones de usuarios de un sistema de asistente artificial, que es Cortana, de Microsoft. Se han vendido unos 15 millones de otro sistema de asistente artificial, que es Alexa, de Amazon. Los niños de esos hogares están, de repente, todo el día con Alexa. Le preguntan a Alexa cosas que también le preguntan a la madre y al padre, y que ellos quizás no le contesten, pero Alexa, si está en Google, le contesta. Sí. Alexa está siempre. En principio está siempre. Es algo que, bueno, se desconecte de internet o algo por el estilo. Alexa está siempre. Alexa está siempre. Alexa responde. Y además, cuando dicen palabrotas o se pasan de vivos, digamos, que la madre, el padre, cualquier adulto los reta, Alexa no los reta. Por ahora, capaz que se la puede programar para que rete. Bueno, están discutiendo eso. Están discutiendo eso. Muchos padres indignados, pero incluso hasta les hace regalos, Emiliano, porque es la única manera de interpretar los 70 millones de dólares que Amazon tuvo que devolver por compras hechas a través de Alexa y de la tarjeta de los padres registrada de juguetes para niños. Así que incluso los niños piden el juguete que vieron en un reclame de televisión y al día siguiente están tocando el timbre en la casa con una caja con el juguete. Entonces, esos niños indudablemente están y van a estar influidos por la tolerancia, paciencia, sabiduría literalmente sobrehumana de esos sistemas artificiales. Y después van a seguir en la vida con sus asistentes celulares, Siri si es un iPhone, Bixby si es un Samsung, andarán en coches robot y cuidarán a sus padres y a sus abuelos también con robots de cuidado. Entonces, ¿realmente no vemos un nicho para el afecto en esos casos? No mencionaste el ejemplo más complicado de todos. La versión robótica de la muñeca inflable, ¿no? No, que también existe. No la mencioné. Existe, que también sí. existe. Pero... O sea, la posibilidad de un robot con el cual un ser humano tenga, entre comillas, sexo. Sí. Bueno, pero entonces, dejamos ese punto inquietante a un costado para otro día y volvemos a la pregunta. Derecho de familia en todo esto. Bueno, hace un par de años, dos autores ingleses, Janet Biddle y Jonathan Herring, que es profesor de Oxford de Derecho, ambos abogados de Derecho de Familia, publicaron un artículo muy provocativo que en el semanario de Derecho de Familia inglés, Family Law Week, que se titulaba "Con este diodo yo te desposo". Y analizaban la ley de causas matrimoniales de 1973 del Reino Unido, la ley de matrimonio del mismo sexo de 2013 del Reino Unido, la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea, y terminaban concluyendo que un humano y un robot podrían llegar
a contraer matrimonio, pero del mismo sexo, homosexual. Porque algunas normas de la ley de causas matrimoniales del 73 impedirían ese tipo de vinculación. Basándose en el artículo 12 de la Convención de Derechos Humanos, que otorga el derecho a casarse, el derecho al matrimonio a los humanos. Entonces, el humano tendría derecho a casarse en matrimonio homosexual con un robot. ¿Y la limitación de edad? Bueno, ahí está. Los 16 años son un problema, buena pregunta. ¿Cómo se mide la edad de un robot? Habría que esperar 16 años a que ese robot pudiera casarse. Bueno, pero ¿hay algún país del mundo donde se haya avanzado en esta dirección? No. Por ahora son ejercicios intelectuales. Nada más que, yo te diría, provocaciones. También es verdad que si estuviéramos esta conversación hace 30 años hablando de las formas matrimoniales entonces y ahora, seguramente parecería ciencia ficción la realidad del 2017 en formas de relación, de vínculo entre adultos para alguien del 80, por ejemplo. Sí. O sea que no hay por qué pensar que el futuro no puede traer bastante rápidamente, y esto es lo que dice David Levy, un doctor en inteligencia artificial inglés. Él dice que en el Reino Unido el matrimonio entre humanos y robots va a ser legal antes de 2050. No hablamos de adopciones, también podría darse ese otro vínculo. Podríamos hablar, yo creo que antes que eso, una eventual tutela o curatela. O sea, título 10 y título 11 del libro primero del Código Civil. ¿Por qué no un robot con conocimientos pedagógicos, médicos, especializado en el cuidado de un menor o de un adulto incapaz, no podría recibir las atribuciones jurídicas, al menos parte de ellas, del tutor o del curador, al menos en los casos en que un juez interviene, quizás no testamentario, pero sí dativo, sí cuando un juez estudia y eventualmente puede entender que ese sistema es lo mejor para esa persona en el momento dado. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Bueno, tengo comentarios de los oyentes. Por ejemplo, dice Marta de la Guada, tengo 75 años, hace mucho que me di cuenta que me enamoro de mi teléfono, de mi laptop y de mi, no sé qué, sufro cuando cumplen su ciclo. Después, dice otro oyente, la misma relación del niño con el chupete es la del humano con el robot. Un chupete más complejo e interactivo, señala Walter. Y después hablan de películas, ejemplos de películas que se refieran a este tipo de hipótesis, ¿no? Ana Inés cita la película Her. Her, claro, sí. concretamente. Bueno, Blade Runner. Blade Runner es también de amor con seres artificiales. ¿Dónde pueden los oyentes ampliar a propósito de estos asuntos? Vamos a poner en nuestro sitio, en perspectiva.net, algunos links que ayuden a ir en busca de discusiones, de otras experiencias. Pero queda bastante para explorar en este y otros puntos, así que, si te parece, Matías, nos reencontramos capaz que dentro de 15 días. Encantado. Hasta la próxima, entonces. Hasta